Bueno, nuevamente saludándolo, su amigo el doctor Ricky. El día de hoy tenemos ya un tema también bastante interesante, crecimientos ventriculares. Ya vamos a entrar, bueno, ya estamos entrando ya desde el siguiente video en patologías. Espero, pues a mí se me hace un tema es sencillo si entendemos las bases principales. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar principalmente de crecimiento ventricular izquierdo y crecimiento ventricular derecho. Va a ser un video un poquito más corto, espero les guste, así que vamos con el primer tema. Comenzando con el primer tema, crecimiento ventricular izquierdo. Va a haber ciertos datos que nos van a orientar a si existe algún tipo de crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda. Estas principalmente van a ser, ojo, acabo de decir datos que hacen sospechar, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que aunque estos datos orientan muchísimo hacia el diagnóstico de crecimiento ventricular izquierdo, no son necesariamente ley de que solamente por tener alguno de estos ya tenemos un crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, el primero es que vamos a tener una desviación debido al cambio en los voltajes y en los vectores. Va a aumentar muchísimo el vector 2, o sea, el vector de ventricular. Esto nos va a hacer que el eje, normalmente de estar desde a más 110 hasta menos 30, se rote hacia la izquierda, teniendo cifras o ejes menores a menos 30. Entonces, al haber esta rotación, vamos a ver que el vector, en vez de apuntar hacia acá o hacia acá como normalmente lo hace, puede apuntar hacia acá. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener más positividad en complejos D1 y ABL, porque de este lado son los positivos. Y justamente esto nos estamos dando cuenta en este electrocardiograma que representa un crecimiento ventricular izquierdo. Vemos como D1 es la que más positividad tiene, seguida de ABL, siendo que normalmente la más positiva es de 2. Entonces, eso es uno de los datos. El siguiente dato, además de la desviación del eje, es el índice de Sokolov. Esto es un punto muy clave, ¿sale? Y es una fórmula bastante sencilla. Simplemente es sumar la S de B1 a la R de B6. Entonces vamos a hacer esto. Si el resultado es mayor a 35, es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces vamos a ver B1. Tenemos aquí P, Q, R, S. Más o menos tenemos que mide desde aquí hasta acá. Aproximadamente son como 18 milímetros, ¿sale? Entonces, ahora vamos a sumar la R de B6, que tenemos, a lo mucho mide, ¿qué será? 10, 20, 25 aproximadamente. Entonces tenemos 18 más 25 para darnos un total de 43. Entonces esto sin duda cumple el criterio de índice de Sokolov mayor a 35. El siguiente punto, desplazamiento del plano de transición. Vamos a borrar esto para explicar. Recordemos que tenemos morfologías que esperamos normalmente aparezcan en nuestras derivaciones precordiales. Normalmente B1 comienza siendo un poco positiva, pero con una onda profunda negativa, para después ir avanzando los complejos y cada vez volverse más isodifásicos, para luego ya ser casi positivos, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo desde en B2 ya estamos encontrando un complejo isodifásico, siendo que esto lo deberíamos de encontrar en B3 y en B4, y justamente es por la misma rotación que tuvo hacia la derecha, pero en el plano horizontal. Entonces vamos a ver cómo el eje de transición se va a recorrer hacia este lado y vamos a encontrar complejos que deberían de estar en B3 o en B4, desde B2 incluso hasta en B1. Y por último, aumento del tiempo de deflexión intrinsecoide. ¿Qué es esto? Muy fácil, mire. El tiempo de deflexión intrinsecoide
es el tiempo que tarda el QRS en alcanzar su máximo voltaje. Vamos a subrayarlo, es decir, esto que tenemos aquí. Cuando tenemos un complejo que es QR, vamos a empezar a medir desde el vértice de la onda Q hasta la parte más alta de la onda R. Y esto es lo que va a ser la duración del tiempo de deflexión intrínsecoide, ¿sale? Cuando no tenemos una onda Q, se mide desde la base de la onda R hasta lo más alto, ¿sale? Normalmente este tiempo no debe de ser mayor a 0.45, o sea, mayor a un cuadrito. Entonces, también es otro dato muy importante de hipertrofia ventricular izquierda. Ojo, esto tiene que ser en B6, ¿sale? En B6. Entonces, ahora, como les mencionaba, estos son solamente datos sugestivos. Para nosotros poder hacer el diagnóstico vamos a utilizar esta tabla que vamos a poner aquí. Esta escala se llama escala de Romil-Estes y nos va a dar un puntaje. Es muy sencillo, simplemente es ir viendo qué características cumple, ir sumando los puntos que nos está diciendo cada uno y basarnos en el resultado para ahora sí descartar o diagnosticar una hipertrofia ventricular derecha. Muy sencillo. Espero no haya ninguna duda sobre el crecimiento ventricular izquierdo. Igual ya saben, si tienen alguna duda comenten y te intentaré resolverla. Ahora vamos con el crecimiento ventricular derecho. Esto va a ser literalmente muy parecido al izquierdo, pero al revés. En este caso igual tenemos datos sugestivos que nos van a orientar hacia la existencia de un crecimiento ventricular derecho. Principalmente vamos a ver lo mismo que pasó en el izquierdo, pero al revés. Vamos a ver cómo aquí el eje se desvía hacia la derecha, en este caso dándonos que el eje puede ser mayor a 120. Entonces, al haber hecho este eje, vamos a encontrar mayor positividad. ¿En dónde? Pues en ABF y en D3. Y es lo que justamente estamos encontrando aquí. D3 y ABF con mayor positividad que los demás complejos QRS. Ahora, vamos a tener también un índice parecido al que teníamos en el crecimiento ventricular izquierdo, pero este se llama índice de Cabrera. Este lo vamos a verificar aquí en B1 y vamos a encontrar que dice que la R de B1, entonces vamos a buscar la R, más tenemos que aproximadamente vale 12 entre la R más la S de B1. Entonces, si se fijan, está casi del mismo tamaño. Entonces, más 12 más 12. Como resultado tenemos 12 entre 24, nos va a dar 0.5. Entonces es sugestivo. Aquí es igual o mayor a 0.5. Es altamente sugestivo de que aquí tenemos una hipertrofia ventricular derecha. ¿Okay? Este es el otro dato sugestivo. Ahora, lo mismo, vamos a desplazar nuevamente el complejo, el plano de transición, encontrando complejos RS en B1 y B2. ¿Qué es un complejo RS? Pues recuerden que es P, Q, la primera onda negativa, R, la primera onda positiva después de una Q, y la S, que es la onda negativa después de una R. Luego el segmento ST y por último la onda T y una onda U a veces. Entonces, en este caso tenemos un complejo donde la onda P casi no se ve, no hay una onda Q, pero sí tenemos una onda R mayúscula, ya que mide más de 5 milímetros, y una S también mayúscula, ya que mide más de 5 milímetros. Entonces tenemos aquí complejos RS, ¿sale? Igual nuevamente aquí. Si recordamos, esto no debe de pasar aquí. Los complejos normales de aquí deberían ser una onda P positiva o casi isodifásica, para después seguir de una onda positiva, una profunda onda S. Así, más o menos así debería de estar aquí. Y si se fijan, aquí tenemos esta morfología, este QS. Es muy sugestivo que si encuentran un complejo QS en B1 y B2, vamos a tener una hipertrofia de ventrículo derecho. Además que vamos a ver bien también cómo se está desviando el plano de transición ahora igual hacia la derecha. Encontramos que todos son casi isodifásicos.
siendo que aquí en B6 ya tendríamos que encontrar el típico complejo súper grande QRS, pero no, tenemos una onda, un complejo casi isodifásico. Entonces espero esto quede bastante claro también. Ahora, vamos también a tener un aumento del tiempo de deflexión intrínsecoide, pero esta vez en B1, que quedamos que es igual el tiempo que tarda, más o menos que tendremos desde aquí hasta acá. En este caso tiene que ser no mayor a 0.35, por lo tanto nuevamente tiene que ser, no tiene que ser más de un cuadro, por así decirlo. En este caso parece que sí tenemos un poquito de más de tiempo, entonces también nos puede hacer sospechar de un crecimiento ventricular derecho. Espero igual que esto esté claro, igual si no, como siempre, pueden preguntar en los comentarios. Y, ojo, volvimos a decir lo mismo, esos son datos sugestivos. Vamos a tener algo muy parecido que como pasó con el crecimiento ventricular izquierdo, que tenemos una clasificación de puntajes. En este caso, la clasificación se llama de Flowers y Aran. Igual, es exactamente lo mismo, tiene su puntaje, si está positivo, si lo encuentras, suma puntos, y tenemos que de 10 puntos o más que crecimiento ventricular derecho, de 7 a 9 es un probable crecimiento ventricular derecho o sobrecarga hemodinámica, y de 5 a 6 pues es probablemente un eventual crecimiento ventricular derecho o sobrecarga hemodinámica. O sea, entre más puntos tengamos, más positividades. Ahora, por último, me gustaría aclarar por qué es que está pasando esta modificación en los complejos QRS que les había dicho, que vamos a encontrar ondas RS. Es muy fácil. Normalmente el vector del ventrículo derecho queda tapado, por así decirlo, por el vector del ventrículo izquierdo. Pero como en este caso tenemos bastante más masa muscular, se hace más fuerte el vector y gana ya el vector del ventrículo derecho y ahora queda enmascarado el izquierdo. ¿Y qué pasa? Que el ventrículo derecho, el vector del ventrículo derecho sí va directamente hacia B1. Es por eso que tenemos aquí directamente para luego el siguiente vector sí alejarse y darnos esta morfología. ¿Sale? Espero que esto haya quedado claro. Y bueno, como siempre, al finalizar nuestra frase, el día de hoy es una frase... me equivoqué, no es de The Good Doctor, es de la serie de Doctor House, ¿sale? Todo el mundo hace cosas estúpidas, pero no debería costarles todo lo que tiene en la vida. Me pareció una frase que tiene mucho que ver con los médicos, ¿sale? Todas las profesiones pueden cometer errores, hacer cosas estúpidas, pero nosotros no. Es por eso siempre estar estudiando, siempre mantenerlos actualizados. Es nuestra obligación conocer lo necesario para poder salvar la vida o mínimo mantener la vida de los pacientes en los que llega el médico final, el especialista, etcétera, lo que gusten, pero siempre seguir estudiando para evitar hacer cosas estúpidas que le puedan costar la vida a alguien. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Me ayudarían muchísimo si se suscriben. Ya saben, estoy en redes sociales como m.d.ricky, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter también. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Hasta luego.